Bien, entonces vamos a continuar con nuestro estudio y hoy día nos toca el capítulo 6 o la sesión número 6 que habla acerca de quién es Jesús y que Jesús es Dios orando. Jesús, hemos estado viendo a lo largo de esta serie que Jesús tiene muchas facetas, ¿cierto? Y muchas respuestas a la pregunta ¿quién es Jesús? Y hoy día estaremos compartiendo acerca de la importancia de la oración en la vida de Jesús y cómo Jesús oraba. Entonces, añadiendo a los otros capítulos que hemos estado revisando, debemos incorporar en nuestra mente, ¿cierto? Nuestro conocimiento, que la oración es un hecho importante para nuestra comunión con Dios, para nuestra relación con Dios, así mismo como también la lectura de la palabra. Y es bonito ver a través de los evangelios cómo Jesús oraba, cómo Jesús desarrollaba y esta oración, ¿cierto? Y también esta oración es un aspecto clave para descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas, conjunto con la lectura de la palabra. Entonces, es importante que que veamos cómo Jesús ejercitaba la oración, es decir, es algo que se debe hacer constantemente, tiene distintas formas y distintas intenciones al hablar con Dios el Padre. Si el que tiene por ahí Marcos 1:35 lo puede leer. Amén. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Amén. Habla de Jesús, ¿cierto? Ahí estaba orando. Le voy a invitar a ver el video de este capítulo. Denme un segundo. Lo voy a compartir aquí para que pongamos atención y podamos ver qué es lo que nos están compartiendo en este capítulo. Sigo formulando mi pregunta. Sigo formulando mi pregunta. ¿Quién es Jesús? La pronuncio porque quiero conocer más al Maestro. Le he visto como Dios, también como hombre. Sé que es quien vino para revelar a Dios. Sin embargo, es mi ejemplo de vida y deseo saber más de Él. La Biblia vuelve a mi encuentro para decirme, es Dios orando. Lo hace de este modo. De madrugada, cuando estaba muy oscuro, se levantó y salió y se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Marcos 1:35. La oración fue una constante en la vida de Jesús. Baste una lectura corrida de los evangelios para verificarlo. Él oraba en todo momento. Esto despierta otra pregunta. ¿Si era Dios, necesitaba orar? No en su condición divina, pero sí desde su naturaleza humana. Es desde esa humanidad que se hace ejemplo para nosotros y senta para el seguimiento. Su modo de orar es sorprendente. Lo hacía con verdadera insistencia. Aconteció en aquellos días que él salió al monte a orar y pasó la noche entera en oración a Dios. Lucas 6:12. Un día atareado daba paso a una noche apta para orar. Se levantaba muy temprano, antes de que las multitudes demandaran su presencia y los enfermos su sanidad. Buscaba un lugar tranquilo para orar. Con frecuencia interrumpía su trabajo para la oración. Él
por su parte, se retiraba con frecuencia a los lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Sorprendía que su modo de orar no era el ritual de los fariseos, sino un lenguaje reverente de confianza, en un diálogo natural con el Padre del Cielo. Esto impactó a los discípulos, quienes le pidieron que les enseñase a orar. Oraba también en gratitud. Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. Lo hacía en momentos decisivos, cuando tenía que tomar una decisión importante, luego de una noche de oración, cuando se hizo de día, convocó a sus discípulos y escogió de entre ellos 12, a quienes puso también el nombre de apóstoles. Lucas 6:13. Un asunto de tanta importancia requería un tiempo previo de oración. Es un ejemplo demandante. Muchas veces cometemos serias equivocaciones porque no dedicamos tiempo a la oración por aquello que tenemos que resolver. Jesús oraba en intercesión. Así concluyó el tiempo de la última cena antes de ser hecho prisionero en Getsemaní. Pide en forma concreta: yo ruego por ellos. Luego, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Intercede. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. También pide por la santidad de los suyos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. El Señor oraba por la evangelización del mundo y sus resultados. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. Jesús es Dios orando. Su ejemplo es un desafío personal. Necesitamos retomar la senda de la oración conforme a su voluntad. La oración no es el sistema para que Dios haga mi voluntad, sino el método divino para que yo ajuste mi voluntad a la suya. Amén. Interesante video que nos ha compartido ahí el pastor Samuel Pérez Millo. Y qué importante ver que la oración fue algo que estuvo presente siempre en la vida de Jesús. Podemos encontrar esta información, ¿cierto?, sobre la vida de Jesús, y ese es el motivo de esta serie que estamos haciendo, en que Jesús es nuestro ejemplo, o debiese ser nuestro ejemplo, pero muchas veces conocemos poco de su vida, muchas veces conocemos poco de quién es Él, muchas veces conocemos poco de su naturaleza y de todo lo que implica Jesús. Por eso es importante que en los evangelios encontremos mucha información acerca de su vida, su ministerio, cómo fue que él hizo las cosas, y las encontramos de distintos puntos de vista, pero compartiendo una misma verdad. Así que la oración fue uno de esos factores importantes en la vida de Jesús, en el ministerio de Jesús, y que lo podemos encontrar en los evangelios. Dice su palabra que él oraba constantemente. ¿Y quién puede leer Lucas 6, versículo 12? Perdón. Ujú. 2. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Amén. La verdad, sinceramente, yo nunca he pasado toda la noche orando, pero me imagino que fue algo totalmente especial,
para Jesús y también podría hacerlo para nosotros desde el punto de vista que también somos hombres. Ahora, su forma de orar era una forma insistente, es decir, podía pasar toda la noche orando. Jesús dedicaba su tiempo a la oración. Era importante para él, un aspecto que no debía quedar a la ligera ni debía quedar al azar, sino que él le dio la importancia y le dio el tiempo necesario para ello. En Lucas capítulo 5 versículo 16, ¿quién tiene ese texto? Amén. Dice, más él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vemos en otra situación que Jesús con frecuencia se retiraba a otros lugares para orar, estando tranquilo. Es decir, la oración también debe ser un momento de quietud, un momento donde uno encuentra paz, un momento donde uno encuentra esa tranquilidad para estar con Dios. Podríamos pensar entonces cuál sería el mejor momento y lugar para orar en la vida de nosotros. ¿Lo hacemos con frecuencia? Nos quedan esas preguntas, entonces pensemos ahí dónde sería el lugar eh, más ad hoc, ¿cierto? Para nosotros orar. Quizás no nos vamos a ir al monte a orar como lo hacía Jesús, sobre todo ahora aquí en Canadá que tenemos menos 30 y algo grados, no está como para ir a orar allá afuera, pero podemos pensar en algún lugar. Quizás tenemos un lugar especial en nuestra casa, en nuestro dormitorio o donde sea que nosotros tengamos ese lugar. O si no lo tenemos, pensemos en cuál podría ser el mejor momento y el mejor lugar, si es la mañana temprano o si es la noche al acostarse, si en ambos horarios. No lo sé, dependiendo el ritmo de vida, dependiendo lo que estamos haciendo, pero debemos, ¿cierto?, orar. Y debemos hacerlo con frecuencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Dice su palabra que siempre eh, que nosotros siempre somos transformados a la estatura y a la medida de Jesucristo. Por lo tanto, si Jesucristo hacía esto con frecuencia, en nosotros también se debe desarrollar el orar con frecuencia. Y quizás lo hacemos, y lo hacemos frecuentemente, pero siempre podemos mejorarlo, siempre podemos eh, pasar al siguiente nivel en esto. Amén. Y es importante algo que dice ahí en el video, que dice, sorprendía que su modo de orar no era el ritual de los fariseos, sino un lenguaje reverente de confianza en un diálogo natural con el Padre del cielo. Eso impactó a los discípulos, quienes le pidieron que les enseñase a orar. Mire qué importante esta frase, porque nos deja ver que la oración no es algo predeterminado en el decir, no es una repetición, no es algo que si bien es cierto puede tener una estructura o o podemos em, hacer una deducción de cuando Jesús responde esa pregunta, enséñanos a orar, de los elementos de una oración. No significa que la oración es una repetición, sino que es más bien, como dice ahí, un diálogo, es decir, una conversación. Y fíjense que cuando decimos diálogo, es que hay, puede ser dos o más personas involucradas, ¿cierto? Pero también nos deja entrever de que hay una comunicación, es decir, uno habla, el otro escucha y luego hacemos un cambio, porque si no es un monólogo y no es un diálogo. Esto donde solamente una persona habla y la otra solo escucha. Qué importante destacar y pensar en esto. ¿Cuál es nuestro modo de orar? ¿Cómo lo hacemos? Abrimos nuestro corazón a Dios, le presentamos nuestras cargas a Dios, le damos gracias a Dios, solo llegamos a quejarnos delante de Dios, hacemos un monólogo de peticiones, repetimos las mismas palabras o las mismas ideas constantemente. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el ejemplo de Jesús en que
su oración llamó la atención de quienes le rodeaban, tanto así que le pidieron que les enseñase a orar. Por eso, pensemos, meditemos, ¿cuál es nuestro modo de orar? ¿Cómo lo hacemos? ¿Estamos siendo monólogos? ¿Estamos haciendo monólogos ante Dios? ¿O estamos teniendo un diálogo con el Padre? Porque recordemos que la Biblia nos enseña que tenemos que orar a Dios el Padre en el nombre de Jesucristo. Y el Espíritu Santo obrará, y Dios obrará a través del Espíritu Santo. Si bien es cierto, y esto quizás tenemos para otro estudio, tenemos un Dios, un solo Dios, en tres personas, pero siempre las tres personas están actuando en nuestra vida, están cada uno haciendo su función en nuestra relación con ese Dios único y verdadero. El Padre tiene una función, el Hijo tiene una función y el Espíritu Santo también tiene su función. Las tres personas están, cuando oramos, las tres personas están involucradas y nosotros también. Yo creo que todos hemos pasado por situaciones en las que hemos tenido que tomar decisiones. Las decisiones son parte inherente, o sea, siempre están en nuestra vida, siempre tenemos que tomar una decisión. Incluso decidir no tomar una decisión es tomar una decisión. Entonces siempre vamos a tener esto en nuestras vidas y muchas decisiones pueden cambiar nuestra vida, muchas decisiones pueden tener un impacto, gran impacto en nuestros, por ejemplo, en nuestros estudios. Cuando estamos en el colegio, puedo decidir o no, puedo estudiar para un examen o en nuestros trabajos, en nuestras familias, en todas las áreas de nuestra vida, en la iglesia, muchas veces tenemos que tomar decisiones. Y Jesús también lo hizo. Y en Lucas capítulo 6 versículo 13 que sería el siguiente del que leyeron, dice que Jesús, el versículo 12, y aconteció en aquellos días que fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es decir, miren qué importante decisión tenía que tomar Jesús y que hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros eh, estamos viendo acerca de esa trascendencia, de esa decisión de Jesús. Y antes de escoger a estos discípulos, ¿qué es lo que hizo él? Nos cuenta que él pasó la noche orando. Y cuando tenemos estas decisiones importantes en nuestras vidas, ¿oramos a Dios? ¿Lo hacemos? La verdad es que siempre hay que orar, no solamente por esta decisión importante, pero hay circunstancias en que eh, tenemos que hacerlo de una manera especial. Y miren lo que es importante también en esto notar. Muchas veces hemos pensado, hemos tenido una cultura, ¿cierto? Cristiana, evangélica, como quieran decirle, en que esta oración para esta decisión tiene que ser con mucho tiempo de antelación, tiene que ser eh, una oración específica, de una forma específica. Sin embargo, Jesús la noche anterior estaba orando. Ahora, no estoy diciendo que fue la única vez que oró para, para escoger a sus discípulos, porque el texto no lo dice. Pero sí nos dice que aún la noche anterior de tomar la decisión es un buen momento para orar. Por lo tanto, si tenemos una decisión que tomar y no hemos orado y aún no llega el día, aún estamos a tiempo de hacerlo. Entonces vemos que Jesús en su oración era insistente. Vemos que Jesús en su oración estaba constantemente orando, ¿cierto? Pero también vemos que lo hacía de una manera tranquila, apartada, en un lugar retirado, y también porque Jesús estaba siendo muy demandado en su ministerio por mucha gente le seguía. Por lo tanto, debía buscar
ese tiempo. Quizás a nosotros no nos sigue una multitud de personas, pero sí tenemos actividades y cosas que hacer. Es importante que eh, también tomemos esto como importante y le demos un momento a solas para orar. Y otra característica de la forma que Jesús oraba era que no solo oraba por él, no solo oraba por sus necesidades, no solo oraba por sus decisiones, sino que también pasó tiempo intercediendo por las necesidades de otros, en las cuales dentro de esos otros nosotros estamos incluidos. Cuando leemos el capítulo 17 de Juan, podemos encontrar esto. Ahora, cuando estamos haciendo eh, este repaso, ¿cierto?, por la vida de oración de Jesús, es importante que podamos pensar cómo está nuestra vida de oración, cómo podemos renovar nuestra vida de oración con Dios el Padre. Y si eso viene a nuestras mentes, entonces hagámoslo. Busquemos la forma, sigamos el ejemplo de Jesús de orar intensamente. Quizás si estábamos orando poco, no vamos a pasar toda la noche orando, tal vez sí, no lo sé, pero dediquemos un tiempo a orar. Tenemos que hacerlo constantemente. Tenemos que hacerlo de una manera íntima con el Señor, estando apartado, pero también interceder y orar por otros, por las necesidades, por las peticiones de oración que hacemos aquí los días domingos, por aquel hermano que está en una situación difícil, que tiene que tomar una decisión, que tiene que hacer un viaje, que tiene que tomar una decisión si se cambia o no de trabajo, si por ejemplo debe estudiar una cosa u otra, o si tiene que hacer un test u otro, o si tiene que hacer lo que sea en la vida, que podamos orar también por eso, que podamos interceder por ello. Y no solo por mis necesidades, por lo que yo necesito, por lo que yo quiero, y no centrarnos en nosotros, sino que también, y como lo dice Pablo, orar los unos por los otros, constantemente. Entonces, estamos hablando de que Jesús es como Dios orando. Vimos que Jesús dedica un tiempo a la oración y lo hace de un modo especial. Lo hace de una manera frecuente, ¿cierto? Constantemente. Lo hace insistente, es decir, por toda la noche o en distintos tiempos, y también lo hace dando gracias. O sea, nosotros también debemos agradecer a Dios por lo que nos hace vivir, por las situaciones, por lo que estamos pasando. Y también lo hace en momentos decisivos, cuando tiene que tomar una decisión importante. Y esos son los que hago como ejemplo para nosotros, ¿cierto? De que cuando tengamos una decisión importante, podamos orar. Una de las cosas que podemos hacer para practicar, ¿cierto? Estar repasando estas ideas de la oración en la vida de Jesús, podemos anotar, ¿cierto? En nuestro cuadernito, en nuestra hoja que les mandé, o en cualquier lugar que nosotros lo hagamos, nuestros teléfonos, donde sea. Podemos tomar dos características de las que compartimos acerca de Jesús, que son cinco. Podemos tomar dos y pensar, ¿por qué las elegimos? ¿Cuál es el motivo? ¿Y qué mensaje de Dios vemos en estas eh, características que hemos elegido? Una vez que tengamos eso, vamos a orar a Dios pidiendo que nos dé más de estas características en nuestra oración, que nos dé más frecuencia, que nos dé más insistencia, agradecimiento, que nos dé más eh, la, la, el deseo de orar en momentos decisivos, cuando tengamos que tomar ciertas esas decisiones trascendentes, y que también podamos poner en nuestras oraciones las necesidades de otros y no solo las nuestras, para que Dios nos ayude con eso. Y me gusta mucho
el enfoque final que le da Samuel a la oración, porque muchas veces hemos estado eh, y hemos escuchado y quizás hemos hecho también oraciones buscando doblar la mano de Dios, buscando doblar la voluntad de Dios a nuestro parecer, a lo que nosotros esperábamos, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros nos gustaría. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la oración que Jesús desarrolló y la oración que nos muestra la Biblia, Pablo y otros escritores, que la oración tiene que ver cómo yo me comunico con Dios para que lo que yo estoy haciendo esté dentro de la voluntad de Dios, para que Dios comunique a mi vida su bendición, sus bondades para poder llevar a cabo la voluntad de Él y no la mía. Entonces es importante que cuando nos acercamos a Dios y oramos y comenzamos a desarrollar nuestra oración en estas dimensiones, tengamos claro de que lo que estamos haciendo o lo que tenemos que hacer es dejar que Dios nos hable, porque es un diálogo, y que Dios, ¿cierto? Eh, ponga de su sabiduría y de lo que Él tiene y que su voluntad se haga manifiesta en nuestras vidas, en nuestras peticiones, en nuestros anhelos, en nuestros proyectos, para que esos anhelos, deseos y proyectos estén bajo la voluntad de Dios. Así que les quiero invitar a que tomen estas notas de estas características, podamos pensar por qué las hemos elegido, que Dios nos está hablando a través de eso y que podamos orar ahora por esas características. Amén. Les invito a que puedan seguir averiguando acerca de la vida de Jesús, leamos los evangelios. Si nos llama algo la atención sobre quién es Jesús, también lo podamos anotar en nuestros cuadernos, en nuestros libros de estudio.